desarrollar todas nuestras habilidades necesitamos varias cosas. El principal elemento es la actitud. Mantener una actitud siempre propositiva y de búsqueda. El segundo elemento es el conocimiento. Si nosotros no somos expertos en el área que estamos trabajando, va a ser complicado. Por eso todo el tiempo tenemos que estarnos actualizando. El tercer elemento, por supuesto que también está relacionado con la suerte, porque un poquito de suerte nos viene bien a todos. El cuarto elemento va a estar relacionado con nuestra habilidad de palabra, de relacionarnos con las personas. Ninguno de estos elementos va a ser más importante que el otro, todo forma parte de un conjunto y si nosotros nos preparamos en conjunto para poder alcanzar el éxito, vamos a lograr todos y cada uno de los sueños que nos propongamos en este día, en nuestro futuro, en nuestro pasado y en todo lo que hagamos en nuestra vida. ¡Vámonos con Aries! Mira, Aries, te comento que hoy tienes la oportunidad de vivir un día extraordinario, maravilloso. Así es que disfrútalo, gózalo, pon atención en las claves que el universo te va a estar enviando, ve hacia dónde es, cómo te tienes que manejar para que puedas terminar un día extraordinario y satisfecho de un trabajo bien realizado, Tauro. Hay que pensar siempre, hay que meditar, hay que reflexionar, hay que analizar, pero hay momentos en donde no tenemos el tiempo para poder hacerlo y tenemos que tomar decisiones confiando en nosotros mismos y Tauro, este va a ser el día en el que tendrás que accionar de manera clara, concisa, concreta, así es que no te desesperes, confía en ti y haz lo mejor, Géminis. Inevitablemente, Géminis, uno va a cosechar lo que ha sembrado. No puedes esperar que las cosas fluyan si tú no has fluido previamente. No puedes esperar que algo salga bien y sea exitoso si tú no has caminado, andado, trabajado el camino del éxito. Así es que pon mucha atención a esto, mi querido Géminis, para que puedas recibir lo que tú quieres. Cáncer. Los problemas forman parte de la vida. Y es fundamental que aproveches, mi querido Cáncer, la energía que el universo te va a estar enviando hoy, puesto que te va a permitir solucionar problemas, resolver cosas. Así es que pon mucha atención, hoy enfrenta tus problemas, resuelve situaciones, no te quedes un poquito con lo complejo de las circunstancias, mejor trata de buscar las soluciones de manera directa. Leo. Momento de transformación para Leo, en tus manos está hacia dónde se va a dirigir el camino, si va a ser positivo, si no va a ser tan positivo como tú lo quieres, esto va a depender mucho de ti. Así es que vamos a poner mucha atención en este sentido, cambia tu vida. Virgo. Mucho ánimo para ti que naciste bajo el signo de Virgo, tus emociones no están por completo en orden, así es que vamos a ponerle atención a nuestra parte emocional, al cómo nos sentimos, cómo estamos experimentándonos a nosotros mismos. En estos momentos vamos a tenernos paciencia, Libra. Fluye en armonía, conquista tus sueños, sigue el camino de lo que tú te propongas, pero lo más importante, confía en que es posible. Si tú no tienes la conciencia de que se puede lograr algo, bueno, pues será imposible que tú lo generes. Si crees que es posible, así será. Escorpio. Es momento, Escorpión, de que hagas uso de tus amigos para que puedas definir el camino que te corresponde, así es que vamos a poner mucha atención, Escorpio, vamos a hacer un análisis profundo de qué es lo que te corresponde. Sagitario. Mira, tocallito de signo, hoy ni te preocupes, los ángeles están ahí para resolver problemas, hay situaciones que se ven un poquito complejas, pero mira, no te desesperes porque las soluciones van a llegar y van a llegar a tu mano, así es que, ¿qué te preocupa? ¿Qué te molesta? Tú relájate y todo va a fluir de manera perfecta. Capricornio. Hay que hablar con confianza, seguridad, de manera asertiva. Hay que ser claros con lo que digamos, con lo que pensemos, con lo que actuemos. Hay que definir qué es lo que queremos. Hay que darnos una idea de lo que nosotros estamos necesitando y ya una vez que lo tienes claro, acciona, actúa y no te preocupes. Acuario. Toma decisiones, acuarianos, algunas situaciones siempre se tienen que tomar en cuenta. Hay bifurcaciones en nuestros caminos en donde tenemos que elegir si nos vamos por el lado izquierdo o nos vamos por el lado derecho. No te preocupes tanto, enfócate en tus objetivos y vas a encontrar el camino correcto. Y terminamos con Piscis. Mis queridos pececillos, hoy por favor mucho cuidado,
Mucho cuidado con accidentes, mucho cuidado con personas negativas, mucho cuidado hacia dónde vamos a andar. Hay que poner mucha atención, voltear hacia todos los lados para evitar malos sabores de boca. No te fíes, por favor, Piscis. Llévatelo todo muy tranquilito y con conciencia. Y como siempre les digo, amigos, el secreto de todo está en que mantengamos una actitud positiva, señor, señora, señorita. Chicos, niños, vamos a mantener hoy una actitud 100% positiva.